Si te quieres ganar este llavero solamente tienes que seguir las instrucciones, estar suscrito al canal y dejar un comentario con el hashtag Relatos de Horror. Como nota adicional, este concurso es internacional. Y si tienes tiempo, date una vuelta por la tienda de Gato Prieto, la cual tiene varias cosas interesantes. Mucha suerte. Tamara, la niña que quería ser bruja. Compartido por Álvaro Ramos. Los que conocemos a Tamara desde niña sabemos que no es una persona amable. Por el contrario, siempre fue una niña maleducada, caprichosa y mimada. En los mejores tiempos de su familia, su padre era ingeniero en una empresa de plataformas que trabajaba de manera externa a Pemex. Su madre era maestra con doble plaza y aparte de eso tenían un restaurante familiar a la orilla de la carretera. Debido a esto era un sitio muy concurrido. La familia Ruiz hasta cierto punto era una familia muy desahogada. Había dinero, había comodidades, pero nunca había mucha atención. Tamara pasaba la mayor parte del tiempo en la casa de su abuela, desde que ésta iba a la escuela por ella hasta la noche que llegaba a la casa a cenar y a dormir. Tamara desde pequeña fue poniendo una barrera entre ella y el resto de los niños. No le gustaban las fiestas de cumpleaños, tampoco le gustaba que los demás niños fueran a visitarla a su casa. Su única amiga era su abuela, una señora de 60 años muy atenta y educada. Doña Clara se encargaba prácticamente de todo. La cuidó como nadie hasta el día de su muerte y su madre recuerda que cuando era pequeña la escuchaba hablar sola en su recámara, como si alguien la acompañara, pero nunca había nadie. Tamara también fue una niña muy precoz. Comenzó a caminar a los 10 meses y a los 2 años ya podía tener conversaciones. Aprendió a leer a los 4 y a los 6 ya resolvía problemas básicos de matemáticas. Era el orgullo de sus padres y obviamente de su abuela Clara. Doña Clara era conocida por sus vecinos como Doña Rara, ya que por la mañana cerraba toda la casa y ponía música de polka a todo volumen. A las 12 del día salía a lavar la banqueta y parte de la calle que estaba frente a la casa. Después de terminar esparcía un polvo que parecía canela. Después de esto se sentaba en su corredor y esperaba que un auto pasara por ella, mismo que lo llevaría para recoger a su nieta a la escuela. Por las tardes la mujer abría las ventanas y puertas de la casa y prendía velas. La mujer siempre fue muy atenta con los vecinos. En alguna ocasión incluso fungió como partera de la joven que no tuvo tiempo de llegar al hospital. En agradecimiento incluso la joven le puso Clara a su hija. Doña Clara era muy querida por los niños. Seguido hacía dulces de fruta o dulces de leche y se los regalaba. Cuando hacía calor hacía también bolsitas de hielos de sabores y también se los regalaba a estos niños. Tamara en cambio no hablaba mucho con los vecinos. No le gustaba que los niños visitaran a su abuela. De cierto modo sentía que le restaban su atención. Raúl, el padre de Tamara, trabajaba 15 días en las plataformas y descansaba 15 días con su familia. Cuando él estaba en la casa ocupaba los fines de semana para salir a lugares cercanos. Esto con la finalidad de que Tamara no estuviera encerrada con su abuela todo el día, y así la niña pudiera socializar un poco. Fue un día domingo cuando Tamara tenía 13 años que mientras ellos visitaban unas ruinas prehispánicas, fueron avisados de la muerte de la abuela Clara. La abuela era madre de Dolores. Había sido el hermano de esta quien al visitar a su madre la encontró sentada en el sillón sin moverse. No sufrió dolor alguno, mencionó el doctor. Esa noche ellos volvieron a la casa y Tamara no habló hasta que vio el cuerpo de su abuela. A pesar de que por su edad no querían dejarla ver a la abuela, ella lo hizo y solamente mencionó: «No te preocupes, mamá Clara», ya que así le decía ella. «Ya me he decidido», le dijo cuando ya estaba enfrente del cuerpo. Desde ese día Tamara se volvió más irritable, socializaba menos y no tenía amigas, e incluso la relación con sus padres se perdía cada vez más y más. Tamara leía mucho y devoraba libros. Escuchaba música que no era la que generalmente escuchaban las muchachas de su edad. Vestía de manera extraña, comía poco y veía películas de horror. Prácticamente era un adolescente común en esa etapa que los padres denominan como la edad más difícil. Una tarde, mientras Tamara salió a comprar, su madre Dolores entró en su recámara buscando un accesorio de belleza. Allí encontró en su cama una caja de madera que ella había visto años antes en la casa de su madre.
La caja no tenía cerraduras, así que la abrió. En su interior tenía una carta escrita por doña Clara y dirigida a Tamara. La carta decía lo siguiente: Mi niña, tú sabes bien que te amo infinitamente. Sabes bien que todo lo que he hecho es por ti y tu familia. Eres la luz de mis ojos. Por lo mismo te pido que cuides a tu mami como yo no he podido hacerlo, y que a tu papi los regreses a casa pronto. Sé que los necesitas y ellos no se dan cuenta. Ojalá pronto logres lo que te propusiste cuando eras una niña. Yo ya no estoy contigo porque mi fecha en este mundo ya expiró, pero siempre estaré contigo cuando me necesites. Recuerda que siempre hay una estrella que te va a guiar, un portador de luz que siempre te acompaña. Te regalo mis libros y mis discos. Cuídalos mucho ya que no quedan muchos de estos. Con amor, mamá Clara. Acompañado a la carta había 3 libros, 2 en español y 1 en gaélico. 4 discos sin portada y parecían ser grabados con música MP3. Una esclava de oro y una foto de la abuela Clara. A Dolores le pareció un detalle muy lindo de parte de su madre para su hija. Incluso esa noche tuvo una plática con Raúl sobre dejar sus plazas en la escuela. Raúl por su parte pensó en dejar su trabajo como ingeniero y dedicarse de lleno al restaurante. Los dos quedaron en hablar otro día cuando Tamara estuviera presente. La actitud y personalidad de Tamara cambiaba poco a poco. De manera lenta pero segura se hizo de 2 amigas. No eran las mejores influencias de la escuela, pero al menos eran 2 amigas, algo que reconfortó un poco a los padres. Pensaban que tal vez ya había empezado a superar la muerte de su abuela. Ella junto con sus amigas pasaba muchas horas fuera de la casa. Un día mientras salía de bañarse, Dolores notó que Tamara tenía un tatuaje en la espalda. Era como un pentagrama con fuego. En la escuela habían pasado la queja porque la habían encontrado fumando, y una noche incluso llegó con aliento alcohólico. De repente pasó de ser una joven con problemas para socializar a una chica problemas. Una noche Raúl y Dolores asustados decidieron revisar la recámara de Tamara en busca de drogas o algo que indicara por qué el cambio repentino de su hija. Ya no sabían si preferían a la nueva Tamara o a la de antes. No encontraron drogas, pero en cambio encontraron una libreta negra amarrada. Era un diario y dentro de él habían recetas, conjuros y anotaciones que sacaba de libros o canciones. También había muchos dibujos de animales desfigurados y de mujeres con aspectos tenebrosos. En una de las páginas estaba escrito un poema que hablaba del demonio. También estaba dibujado el boceto del tatuaje que se había hecho en la espalda. Esa noche Raúl y Dolores confrontaron a Tamara. Lo que habían encontrado los había asustado y temían que Tamara estuviera metida en alguna especie de secta satánica. Meses antes habían encontrado 2 delincuentes sacrificando 2 gatos negros en una escuela abandonada, saliendo libres 3 días después. Le cuestionaron sobre el diario, los dibujos y las imágenes. También le mencionaron lo del tatuaje, pero ella no decía nada. Dolores, en un arrebato de enojo, buscó la caja que Clara le había regalado a Tamara, amenazando con quemarla con las cosas que había dentro si no decía la verdad. Pero la verdad no era la que esperaban, y tampoco era tan seria como ellos creían. Quiero ser una bruja. Eso quieren escuchar. Pues ya lo dije, quiero ser una bruja y ustedes no me lo van a impedir. ¿Una bruja? Hija, las brujas no existen, son inventos de la gente, contestó Dolores. La brujería solamente sirve para sacarle dinero a la gente pendeja. Ay, mamá. Viviste toda tu vida con una y nunca te diste cuenta. Fuiste criada por una. La abuela Clara era una bruja, mamá, y yo quiero ser como ella. Tu abuela ya está muerta y respétala. No las metas en tus marihuanadas. Mañana te haremos un examen para determinar qué drogas has metido. Intervino Raúl en la conversación. Esa noche Dolores no pudo dormir pensando en las palabras de su hija. La declaración de que su madre pudiera ser una bruja la había hecho dudar. Sabía que los vecinos la llamaban Doña Rara, pero no sabía el por qué realmente. Pensaba que tal vez era por la música que escuchaba.
Al otro día Tamara no estaba y se había llevado un poco de ropa, algunos libros y la caja que doña Clara le había regalado. Sus papás no sabían a dónde ni con quién se había ido. Tampoco sabían si había llevado dinero o cómo se había ido. Una compañera de la escuela le comentó que había escuchado hablar a Tamara con alguien en el baño, que le decía que se iba a vivir a Hidalgo, que allá podía vivir si ella quería y que parecía que tenía una tía en ese estado. Además de esa información, nadie sabía nada más. Durante 7 meses la familia la buscó por todos lados. Incluso pagaron a gente en Hidalgo para que buscara a su hija. Cabe mencionar que ellos no tenían familia en Hidalgo. La policía dio por desaparecida a Tamara, pero al no encontrar el cuerpo la investigación continuó abierta. No había rastros en estaciones de autobuses. Tampoco los taxis tenían información. Fueron los 7 meses más largos en la vida de Dolores y Raúl. Durante estos meses las pesadillas eran recurrentes en Dolores. Ella soñaba que su hija se le aparecía para culparla por todo lo que le había pasado. También soñaba con Clara, que le decía que si ella hubiera sido más observadora, se hubiera dado cuenta y su niña no se le hubiera escapado. Una tarde, después de haber ido a misa como lo hacía del diario después de la desaparición de Tamara, Dolores volvía a casa y en la entrada encontró a Tamara envuelta en un zarape sucio. Estaba completamente desnuda, descalza y con la mirada perdida. Tenía marcas de cortes en el cuerpo y el cabello sucio y enredado, y estaba llorando sin poder decir palabra alguna. Inmediatamente Dolores abrazó a su hija y la metió a la casa. Le habló rápidamente a Raúl en el restaurante para mencionarle que Tamara había vuelto. La felicidad de ambos era inmensa. Habían recuperado a su hija y ahora era momento de saber qué era lo que había pasado. Querían ayudarla y no les importaba gastar todo lo que fuera necesario para poder hacerlo. Esa tarde, cuando Tamara pudo calmarse un poco, Dolores la ayudó a bañarse. Era el primer baño que tomaba mucho tiempo. Tamara tenía la piel sensible y el agua caliente le hacía daño. Dolores le pasaba la esponja de jabón en el cuerpo y mientras lo hacía veía las marcas que tenía su hija. Algunas eran marcas al azar y otras tenían formas bien definidas. Dolores lloraba al imaginarse lo que pudieron haberle hecho a su hija durante ese tiempo. Pero notó que el tatuaje en la espalda que Tamara tenía apenas si se veía. No tenía marcas de que se le fuera borrado con algún artefacto caliente o raspado, y mucho menos que Tamara hubiera tenido sesiones de borrado por medio de láser. Tamara había perdido peso y la ropa que estaba en su closet le quedaba muy grande. Antes de escaparse, Tamara tenía el cabello chino, abundante y negro. Ahora parecía que le habían cortado el cabello y era lacio. Sin duda alguna había cambiado. Sus padres le llevaron de cenar y esperaban que Tamara se calmara y les dijera lo que había sucedido. Pero eso no pasó. Esa noche Dolores durmió en un sillón en la recámara de su hija. Quería cuidarle el sueño para evitar que se volviera a ir. Esto por recomendación de su hermano, el cual le dijo que muchas veces los adictos volvían a la casa por comida, ropa o dinero. Hasta ese momento la familia pensaba que lo que había pasado con Tamara era producto de las drogas. Qué casualidad que cuando le dije que le íbamos a hacer un examen antidrogas se fue de la casa, decía Raúl respecto a la situación. Pasaron 2 días y Tamara apenas si se comunicaba. No hacía más que decir unas cuantas palabras para pedir agua, alimentos o contestar alguna pregunta directa. El miedo de los padres era ahora mayor, ya que no dejaban de pensar en todas las posibilidades y querían respuestas. Y lo peor es que Tamara no les daba ninguna. ¿Y si le pasó algo más? ¿Y si la violaron? ¿Y si la prostituían? ¿Y si la torturaron? Tenemos que llevarla al hospital para que la revisen y avisar a la policía que la hemos recuperado. Eso era lo que pasaba por la mente de los padres. En la tercera noche sucedió algo por demás extraño. Alguien había empezado a golpear la puerta de la habitación de Dolores y Raúl. Pero eran golpes fuertes y desesperados. Eran incluso forcejeos contra la ventana. Eran las 2 de la madrugada y el ruido los despertó. Pensaron que alguien le quería hacer daño a Tamara. Raúl abrió la puerta pero no había nadie. Corrieron al cuarto de Tamara pero ella dormía tranquilamente. Incluso estaba tapada con una manta. Dolores y Raúl volvieron a dormir pero no estuvieron tranquilos toda la noche.
A la mañana siguiente encontraron en la sala de la casa un perro muerto. Lo raro es que ellos no tenían ningún perro. Parecía ser uno de la calle y el animal tenía un corte en el cuello y le habían sacado los ojos. Ese macabro hallazgo lo confirmaba. Alguien había entrado en la casa en la noche y si no había entrado nadie tenía que haber sido Tamara. Cuando Tamara despertó y le mostraron el perro ahí en la sala, le preguntaron si ella lo había hecho. Ella no dijo nada y solamente se acercó al animal y lo olió. Dolores le contó a su hija lo que había sucedido en la noche anterior, los golpes que escucharon y que ella estaba durmiendo. Tamara se sentó en un sillón de la sala y le dijo en un tono serio: «Perdóneme, pero vienen por mí. Yo no sabía en lo que me metía. La abuela Clara me lo advirtió, pero yo pensaba que solamente era algo tonto. Según yo era como pertenecer a algún grupo como los gitanos, que viajan juntos y sobreviven en comunas. Perdóneme de verdad, yo no sabía que todo lo que mi abuela Clara me contaba era cierto. Ahora me quieren a mí». «¿Pero quién? ¿De qué hablas? ¿Quiénes te buscan? ¿Quieren dinero? Cuéntanos más, hija. Yo voy a arreglar todo, solamente dime qué pasa. ¿Quién te quiere hacer daño?» Tamara entonces les pidió que pusieran un disco de los que la abuela les había dejado. Antes de desaparecer, ella había dejado dentro del modular un disco que estaba escuchando. También pidió que cerraran las ventanas y las puertas y que abrieran la Biblia en Lucas 11:14. Solamente así podría contarles todo lo que había pasado. Los padres hicieron lo que su hija les había pedido y Tamara comenzó. Yo desde chiquita siempre tuve la capacidad de asimilar las cosas más rápido. Por ejemplo, las mentiras piadosas que me decían ustedes, yo las entendía a la perfección. Las palabras en doble sentido, las insinuaciones sexuales que le hacías a mi madre, todo esto enfrente de mí disfrazadas de cuentos para niños. Yo los entendía y no me importaba. Una voz me decía que todo era normal. Yo lo asimilaba como parte de nuestro ser como personas. Por eso cuando una tarde escuché a la abuela rezarle a un demonio sabía que lo que ella hacía no era algo normal. Yo sabía por dentro que eso no era algo de nuestro mundo. Alguna vez pude escuchar la voz que le hablaba a mi abuela. Las primeras veces me asustaba, pero luego me fui acostumbrando. La abuela era una bruja. No les mentía cuando se los confesé. Ella me hizo prometer que no se los diría mientras ella viviera. A cambio de mi silencio, ella me enseñaría cómo ser una bruja. Una tarde, mientras hacía mi tarea, la abuela me quería enseñar a tejer un mandil. Yo le dije que tenía mucha tarea y me dijo que no me preocupara, que la tarea se iba a hacer sola. Se pinchó un dedo con una aguja y con el dedo manchado de sangre tocó mi libreta. Bajamos a tejer y cuando volvimos la tarea ya estaba hecha. Dolores y Raúl escuchaban atentos la historia de Tamara. No sabían qué creer o no creer, pero a estas alturas ver a su hija hablar tanto y sin miedo era para ellos un alivio. Una noche mientras dormía, continuó Tamara. La abuela entró por la ventana del cuarto y me despertó. Me dijo que había olvidado la libreta de español en su casa. Yo pensé que había sido un sueño, pero el otro día en su casa me preguntó: «¿Cómo te fue en la escuela?» Ya me imagino como si hubiera puesto tu madre si la maestra le hubiera dicho que no llevaste tu libreta de español. Yo solo le dije gracias, mamá Clara. Cuando entré a la secundaria, la abuela me advertía mucho de los muchachos. Me decía que me cuidara de ellos porque los hombres solamente sirven para dar hijos y problemas. A excepción, claro, de tu tío y de tu papá. Ellos son buenos hombres. Si yo hablaba con alguien en la escuela, llegando a la casa, la abuela me decía que tuviera cuidado con esa niña o con ese niño. Que sus padres eran malos o que sus padres eran corruptos o que eran adictos. Yo sé que lo hacía porque me sobreprotegía. Por eso nunca tuve amigas hasta después de su muerte. La abuela desde pequeña me leía historias de libros que guardaba muy bien. Por más que los busqué, nunca los encontré. Eran historias de mujeres con poderes que vivían libres en los bosques, que hablaban con los animales y que nadie les hacía daño. Eran como superhéroes para mí. Mis compañeras crecían queriendo ser como la Sailor Moon. Yo en cambio crecía queriendo ser como Karin Spendotter.
Aparte de leerme esas historias, me contaba lo que hacían cuando se reunían, y también me contaba que había brujas más malas que otras. Un día le dije que quería ser como ella, que quería ser una bruja y me dijo que no era una vida para mí, que a mí me esperaban cosas grandes, una vida exitosa, una hermosa familia y que las brujas no podían tener todo eso. Yo le pregunté que cómo ella pudo tener hijos y la familia si era una bruja. Me contestó de que ella hizo un pacto, donde a cambio de poder cumplir su sueño de ser madre, ella le daría dulces a los niños. Yo no entendía a lo que se refería, pero le insistía en que quería ser una bruja. Ella solo me dijo que lo pensara muy bien, y si me decidía por ello no habría marcha atrás. La abuela sabía que iba a morir y me lo dijo cuando me despedí de ella para irnos de viaje. Por eso cuando mi tío avisó yo no lloré. Yo sabía que era algo que tenía que pasar. Los papás de Tamara escuchaban incrédulos la historia, pero no interrumpían. No sabían si tenían miedo o mucha curiosidad. Tamara entonces continuó. Con el tiempo me obsesioné con el tema. Leía libros que me dejó la abuela y comprendí que eran libros de protección. Busqué más libros sobre brujas, conjuros y veía películas. También seguía instrucciones de conjuros que leía en los libros. Me hice un tatuaje de Lucifer aun cuando no sabía por qué. Mi actitud era cada vez más oscura para que nadie se me acercara. Ya en la prepa conocí a Claudia y Alice. Ellas juraban tener libros sobre sectas satánicas y brujerías y que me acerqué a ellas. Un tiempo anduvimos juntas siempre. Con ellas jugaba a la ouija y hacíamos invocaciones de demonios. Pero nunca pasó nada. Al menos nada de lo que yo me hubiera dado cuenta. Siempre sentí que algo me estaba protegiendo. Después de varios meses de estudiar y prácticamente vivir metida en medio del tema de las brujas, logré mi primer hechizo. Pedí que papá volviera a la casa y al otro día hubo un incendio en una plataforma. A papá lo evacuaron y le dieron un descanso prolongado. Lo que nadie me dijo fue que toda esa magia venía acompañada de consecuencias. En este caso la consecuencia fue la muerte de los trabajadores. Diariamente hacía cosas menores. Desaparecía comida y si yo quería podía ver en la libreta de los demás o escribir en ella. Así me enteré que la maestra Sonia tiene una relación con el padre de un compañero. Una noche hice que su esposa lo descubriera leyendo en voz alta los mensajes que se mandaba el marido con la maestra. A la semana corrieron a la profesora. En la semana que desaparecí yo había decidido convertirme en una bruja, así que ofrecí sangre para lograrlo. Discúlpame, mamá. Yo provoqué tu aborto. Dolores había tenido un aborto espontáneo. De hecho, ella no sabía que estaba embarazada y tenía 8 semanas de gestación. Una noche sintió un dolor muy fuerte y fue al baño y descubrió sangre. Fue al doctor al día siguiente y le dijeron que había abortado. Raúl estaba en el trabajo y nunca se enteró de nada. Tamara había estado durmiendo en la casa de su abuela a días porque según ella quería aprender a cocinar. Dolores pensaba que nadie más sabía lo del aborto más que el doctor que la atendió y ella. Por lo cual cuando escuchó a su hija decir que ella había provocado el aborto no hizo más que llorar. Pero aún así nadie la interrumpía. Por alguna razón querían escuchar cómo había terminado todo. La noche que discutimos yo me metí a mi recámara muy enojada. Tomé la foto de mi abuela y le pedí que me llevara con ella. Lloré mucho hasta que me quedé dormida y cuando desperté estaba en una casa. Esta se encontraba rodeada de árboles pero no había nadie. Sin embargo había comida en una estufa de leña. Pasaron 2 horas y yo salí a caminar y no veía nada, solamente árboles. Al poco tiempo llegó una señora mayor y me dijo que si ya había comido. Yo le pregunté que dónde estaba, que cómo había llegado a este lugar y que dónde estaban mis padres. La mujer me dijo que era mi tía y que era hermana de mi abuela, que ella me había llevado a la casa y yo le dije que mi abuela tenía años de muerta. Que era imposible y como si no me hubiera escuchado comenzó a caminar hasta el tronco de un árbol grande. Ahí dibujó una puerta con los dedos y entró. Desde adentro me llamaba con la mano pero ya no era ella. Era una mujer joven con el cabello largo y la piel blanca. Inmediatamente entendí que estaba con una bruja conocida de mi abuela.
Una vez yo tuve un problema con un muchacho que me gustaba y le mandé una carta. Él leyó la carta pero la botó y yo me enojé muchísimo. Entonces le pedí a mi abuela que me ayudara a castigarlo. Una mañana, mientras yo estaba en el baño, mi abuela me habló para decirme qué era lo que tenía que hacer para vengarme. Me dijo que si algo salía mal me podía ir a Hidalgo a buscar a mi tía, que era alguien de confianza y que me iba a ocultar. Por eso cuando vi que ella era una bruja supe quién era y la seguí. Adentro del árbol había una especie de salón bien arreglado y grande. Había 4 sillas grandes en un altar y había imágenes de mujeres y hombres tallados en raíces de árboles. Todo se iluminaba con velas y ya dentro me explicó que mi abuela había ido por mí en la noche, que me habían dejado ahí para que me prepararan. Me preguntó si estaba segura y le contesté que sí. Dolores interrumpió a su hija y le dice que por favor le jure por Dios que lo que está diciendo es total verdad, que no está inventando nada para zafarse. No puedo, mamá. Dios no me ha perdonado, pero créeme que es la verdad. La mujer me contaba todo lo que yo quería escuchar. Me mostraba cosas que me hacían pensar que estaba en el lugar indicado. Hasta que un día sábado me pidió que me desnudara y me vendara los ojos. Lo hice y entonces me pidió que caminara a su lado. Comenzamos a caminar por el bosque y yo escuchaba sus pisadas hasta que dejé de escucharlas. Empecé a sentir que estaba caminando sola. No sentía miedo porque pensaba que era una prueba. Así que continué caminando mientras me enterraba los pies en las ramas secas y las piedras. Cada vez hacía más frío y no veía pasar luz entre el vendaje que tenía en los ojos. Los ruidos de los animales eran cada vez más hasta que por fin escuché un río. Me quité la venda para no caminar hacia el río y estaba desnuda y hacía demasiado frío. Si caía al agua me podía dar hipotermia. Cuando abrí los ojos no veía nada, estaba rodeada de árboles y había mucha neblina. Mi miedo era muy natural y comencé a gritar pidiendo ayuda. Quise rezar pero no podía. No recordaba ninguna oración de las cuales ustedes me habían enseñado cuando era niña. Decidí caminar de vuelta por donde había venido pero no encontraba ningún lado. Sentía que daba vueltas en círculos hasta que por fin vi una luz. Era la luz de un candil que flotaba y parpadeaba y quería que la siguiera. Seguí la luz hasta que vi fuego y eran antorchas prendidas. Ahí habían 7 mujeres que se movían simultáneamente alrededor de una fogata. Una de ellas apagó la fogata con agua. Del humo salió una persona con túnica agarrada a una cabra que cantaba y era una figura alta. Las mujeres se le acercaron a tocarlo y las 7 mujeres se desnudaron y comenzaron a tocarse de manera sexual. La figura se descubrió y era un hombre muy alto. Tenía brazos largos y estaba desnudo y de la nada comenzaron una orgía. Todos parecían disfrutar y yo quise irme de ese lugar. Quería encontrar la casa de la bruja que me había recibido, pero tenía miedo de alejarme y perderme. Cuando dejé de escuchar los gritos y los gemidos, volví a asomarme. Las mujeres estaban recostadas sobre la tierra y el hombre ya no estaba. Me acerqué a ellas buscando calor y moría de frío y una de ellas tenía ropa y antorchas. Cuando ya estaba cerca, una de ellas se levantó y me dijo: «Tú no puedes estar aquí. Regrésate, ya vas a tener tu oportunidad». Le pedí una frazada para taparme y cuando me la dio vi el cuerpo de un niño tirado. El niño se encontraba muerto. Tomé la frazada y caminé lejos de ahí impactada por lo que había visto. Estuve caminando hasta que amaneció y pude encontrar un camino. Lo seguí y llegué hasta una especie de parquecito hecho con banquitas de madera. Me senté a descansar los pies hasta que me encontró una mujer y me ofreció ir a su casa. Tenía miedo y mucho frío y estaba cansada, así que acepté. Ya una vez dentro de la casa se presentó conmigo como Nua. Me dijo que había pasado con éxito la primera noche, pero que por ninguna razón me volviera a acercarme a las demás brujas después de que ellas terminaran su encuentro. No lo teníamos permitido. Entendí que era una bruja también y que había sido enviada para ayudarme. Pasé 2 noches temblando y con dolor de pies. Noa me daba un té que me hacía dormir profundamente. Al tercer día le pregunté quién era el hombre que había salido del humo de la fogata, y que por qué había un niño muerto bajo la ropa de las demás.
Ella me dijo que el Señor de la Oscuridad les había pedido sangre de niños varones para poder darles poderes a las brujas, que eso que vio fue a las brujas dejando entrar al demonio en sus cuerpos, y que un día a ella también le tocará. Noah llevaba 2 años preparándose como sacerdotista, que es como una especie de maestro de ceremonias en las fiestas de las brujas. Al 4.º día me llevó de vuelta a la casa de la mujer que me había recibido en un principio y ahí me dejó. La mujer había cambiado de actitud y ahora era fría, grosera y me insultaba si yo le preguntaba alguna cosa. Una noche vi como de un brinco saltó a la rama de un árbol y agarraba un tecolote para morderlo. Parecía que un animal estuviera devorando a otro animal. Yo tenía mucho miedo. Esto no era lo que me platicaba mi abuela. ¿Dónde estaban los animales con los que hablabas? ¿Dónde estaban las historias sobre magia? No había hecho más que sufrir desde que había llegado a ese sitio. En las madrugadas la escuchaba invocar demonios y ofrecer vida de familiares a cambio de fuerza y poder. Hasta que un día llegó con un niño dormido en sus brazos y me obligó a hacerle una felación mientras dormía. Fue lo peor que había hecho en mi vida. Esa noche se fue caminando con el niño dormido a causa de un té de hierbas. Me dijo que no la siguiera o que me iba a pasar lo mismo. Cuando volvió regresó sola con un trapo lleno de sangre, mismo que lo tomó y lo metió en una olla y le agregó hierbas para ponerlo a hervir. Esa noche decidí huir y yo le reclamaba a mi abuela por haberme dejado ahí con esa mujer. Esperé que se durmiera y me salí de la casa. Más o menos recordaba el camino por el cual había llegado de la casa de Noah, así que me fui por ese mismo. A medio camino me perdí y me encontró la bruja. Me regresó a punta de golpes y me metió al árbol y ahí me amarró. Al otro día llegaron más mujeres y comenzaron a golpearme. Me tiraban cera encima y me cortaban con sus uñas. Se reían de mí y me decían que me iban a dar un escarmiento por querer abandonarlas. Tamara empezó a llorar al recordar todas las torturas que había recibido de esas mujeres y de cómo la tenían encerrada cruelmente. Una noche llegó una mujer acompañada de un niño y me obligaron a tener relaciones con él. El niño lo disfrutaba. De hecho, me hacía cosas que no eran propias de alguien de su edad. Después de eso se fueron y me dejaron ahí desnuda, sangrando y llorando. Yo trataba de hablar con mi abuela y pasaba las noches gritando su nombre. Quería que me hablara y que me dijera cómo salir de ahí. Pero las brujas se burlaban de mí y me decían que ella no me podía escuchar. Y que yo no iba a poder hacer lo que ella había hecho. Una noche mientras dormía alguien me soltó y me guió por el bosque hasta un parque con bancas y mesitas de madera. Era Noah. Ahí me dijo que me tenía que irme de ahí, que ella me iba a ayudar pero que no tenía que volver. Noah me contó que mi abuela la había iniciado. Era su protegida y que gracias a ella pudo ser considerada como la aprendiz de sacerdotista. La familia de Noah había muerto en una balacera. Su padre vendía drogas y su madre era prostituta. La abuela Clara la recogió y la llevó al bosque para que la cuidaran. En ese tiempo la abuela iba seguido a las reuniones con las brujas y llegó a participar en algunos aquelarres de manera activa. Pero después de que yo nací dejó de ir y se dedicó a cuidarme. La última vez que había ido fue para hacer un pacto. Ella se iba a encargar de perder a los niños para que las brujas los encontraran, y así poder ofrecerlos al maligno. Pero solamente le dieron hasta mi cumpleaños número 13, que por eso murió tan de repente. Me explicó que el árbol funciona como un portal y que entrando al árbol entrabas a un bosque que la gente normal no podía ver, y del cual solamente algunas brujas podían entrar y salir. Que el día que llegué caminando a ese lugar pude salir del bosque de las brujas y seguí caminando hasta el bosque real, y que por eso había llegado a las bancas en las cuales estábamos sentadas, y que a ella la había mandado a buscarme para regresarme. Que las demás brujas no pueden salir y entrar al bosque más que por el árbol, y que el hecho de que yo pudiera las había molestado. Le pregunté a Noah que por qué habían llevado a un niño a violarme. Me dijo que como yo era virgen en el mundo real tenía más valor en el mundo de las brujas, que el hecho de hacer el amor o tener algún contacto sexual con un infante significaba un pecado, y por lo tanto la pureza de los niños acababa. Esos niños que me llevaron no iban a ser ofrecidos, iban a ser transformados y los iban a convertir en animales para que cuidaran de ellas en el bosque.
Me advirtió que cuando me fuera me iban a buscar y que necesitaría protección para mi familia y para mí. Que la abuela usaba una protección mediante ritos muy convencionales. Que cuando por ejemplo quería comunicarse con alguien sin que las brujas pudieran escucharla, que tenía que cerrar las ventanas y puertas de la casa y poner polka a todo volumen. La música polka, debido al sonido de los instrumentos que originalmente componen a este género, genera melodías que distraen a las brujas y evitan que usen sus poderes cerca de la música. Según Nua, ese método lo usaban en Europa del Este en el siglo XVII, con la finalidad de alejar a las brujas que bajaban de los Carpatos en busca de recién nacidos. Que mi abuela también usaba una Biblia abierta en Lucas 11:14, que era lo que le permitía hablar sin que la escucharan. Mientras ella hacía eso en la casa era completamente segura. Que cuando necesitara decir algo de esto alguien usara la misma técnica. Después de hablar con Nua me dio un cobertor el cual traía puesto, el que supuestamente tenía un olor tan repugnante que las brujas no iban a seguirme, y me dijo que tenía que llegar sin pedirle ayuda a nadie. Me despedí de ella y me dijo que me deseaba mucha suerte, pero que no me hiciera ilusiones. Me dio indicaciones para llegar rápidamente a la carretera que lleva a Mineral de Chico, el cual está muy cerca de Pachuca. De ahí ya era cosa mía al volver a casa. Tardé semanas en poder llegar hasta aquí caminando, pero primero pasé por casa de la abuela y me quedé a dormir ahí, hasta que de la nada me despertó un perro. En eso el perro me habló y me dijo que tenía que llegar a mi casa y protegerlos a ustedes, que yo ya no tenía el perdón ni de Dios ni del diablo, que ahora era una lacra y que tenía que encontrar la manera de solucionarlo todo. Y así fue como llegué aquí. Dolores y Raúl se quedaron sin palabras por varios minutos, hasta que Tamara les dijo que tenían que encerrarla en un psiquiátrico, que los medicamentos que ahí les daban a los enfermos tienen el poder de evitar que el cerebro trabaje de manera correcta, y que eso evitaría que ella pudiera tener pensamientos y sueños que pudieran atraer a las brujas, que ellos tenían que irse de la casa y comenzar de nuevo pero sin ella, que ahora entiende por qué ve de repente mujeres en la calle que parecen estar perdidas, que se refugian en alguna droga para no pensar y para hundirse en alguna especie de vacío mental, que ahora entiende a todas esas mujeres que duermen afuera de una iglesia, con la esperanza de poder ser perdonadas por todos sus pecados, y que ella es una de ellas. La familia de Tamara se gastó hasta el último centavo en tratamientos psiquiátricos. No creían del todo en la historia de Tamara, pero tampoco tenía rastros de drogas en el cuerpo. Pensaban que la muerte de la abuela Clara había creado en ella una especie de historia alterna, que ella misma la había tomado como real y que en algún momento de lucidez les había pedido que la internaran para combatir sus demonios. Hoy en día Raúl y Dolores tienen otro hijo. Ya no tienen el restaurante porque lo perdieron. Viven con la pensión de Dolores y Raúl dejó de trabajar y se dedica en cuerpo y alma a su hijo. Dejaron de pagar el hospital en el que estaba su hija. Lo último que supieron fue que la dejaron salir y que anda vagando por las calles sin rumbo. En su casa siguen teniendo la Biblia abierta en el mismo versículo, como una especie de protección. Cada año dejan en la tumba de Doña Clara una caja con comida y zapatos de mujer. Tienen la esperanza de que Tamara los agarre y tenga al menos algo que comer, y que no se destruya más los pies caminando descalza. Epílogo. Al final de cuentas la familia ya no quiere recordar esto. Se supone que Tamara aún anda en las calles. La ven mucho en una ciudad cercana donde viven sus papás, lavando las calles cercanas a una casa donde supuestamente duerme. Todas las mañanas y las tardes se pone a lavar la misma calle. Dicen que si le hablas por su nombre te hace caso. Pide dinero y comida y ayuda a tirar la basura al contenedor y cositas por el estilo. Pero si le hacen preguntas personales sobre su vida se hace la loca y se va diciendo cosas sin sentido, como para que no le sigan preguntando nada más. Y esta ha sido la historia de Tamara, la niña que quería ser bruja.